Esa parte tiene que ver entonces con una buena observación sobre las medidas que se están tomando en cuanto a los baremos, ¿cierto? Habíamos dicho que los baremos esencialmente van a ser medidas que a nosotros nos van a servir para comparar o normalizar puntuaciones en función a ciertas características o a ciertas cualidades sobre las cuales nosotros vamos a evaluar a un grupo de sujetos. Algo que me gusta mucho también del Wonderlic es que te da la posibilidad de evaluar en grupo. Aunque bueno, ya hablaremos de eso más adelante en función a ya una práctica real de este tema. ¿Ok? ¿Qué me pueden decir o qué me pueden platicar con relación a su experiencia al momento de trabajar con el instrumento? Venga, les escucho. Adelante, Ale. Bueno, yo ya la había aplicado en su momento cuando estuve con usted, bueno, que Ujú. me dejó entrar a sus clases, la había aplicado de forma individual. En este caso decidí aplicarla pues con dos personas al mismo tiempo para Bien. pues, cambiar un poquito, ¿no? Ujú. Y a mí me pareció una experiencia muy, muy bonita. A mí en especial me gusta mucho el Wonderlink. Eh, Cuando tuve la oportunidad de aplicarlo a una sola persona, lo que hice fue también aplicar el Raven y Ajá. y me gusta mucho, 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 pues esto de estar aplicando, usar conejillos de indios para mi aprendizaje. Es muy bonita experiencia. Y sobre todo cuando nosotros vemos la cara de las personas, cuando le vamos explicando cuáles son las razones que tenemos en cuanto al manejo de nuestros instrumentos, ¿no? Eh, yo comparto con Alejandra desde hace muchos años esa sensación, desde que mi muy querida profesora, Aida Georgina Méndez Dosal, me instruyó y me formó en este campo tan fuerte y tan interesante que es la psicometría o la evaluación por medio de test psicológicos estandarizados, se comparte ese gusto y esa experiencia. O sea, quien no se estremezca al, al leer las instrucciones a un grupo de sujetos, quien no sienta esa emoción al proceso de calificación de la prueba, híjole, quién sabe, no sé, no es de este mundo, pero es bien bonito, efectivamente, Ale, vale mucho la pena, sobre todo considerando que ahora usted hizo un ejercicio diferente, lo aplicó a dos personas, ¿ok? ¿Cuáles fueron sus resultados, Ale? Platíquenos. Bueno, bueno, lo apliqué a mis papás, ¿verdad? Ujú. Y pues mi mamá tuvo más errores que mi papá. Ujú. Y pues mi papá salió, que era superior al término medio. Bien. Y mi mamá, pues no, se quedó Ahora, abajo. aquí hay una situación que los baremos nos ayudan a explicar. La pregunta es, ¿cuál es esa situación? Bueno, pues en este caso, la edad. La edad nos ayuda a conocer o a reconocer que de acuerdo a lo que tienen en años, nosotros podemos trabajarlo en función de cómo esos puntajes pueden aumentar en cuanto a la edad se refiere, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos puntos o bueno, vamos, la diferencia de edades en sus padres fue considerable en cuanto a la obtención de ese cociente intelectual que usted saca en la prueba? Pues yo digo que fue un poquito de todo, porque Bien. pues mi papá es como que se enfoca más en los estudios y Ujú. tiene más trabajo, se mete mucho en la matemática, es maestro de matemáticas y todo eso. Entonces influye yo creo que demasiado Bien. ese punto. Mi mamá es bióloga, entonces y no se ha metido tanto en posgrados y todo eso. Ujú. Ambos tienen maestría, pero pues mi papá es mayor que mi mamá, entonces creo que influyen mucho todos esos factores. Bien, sin duda alguna, los rangos etarios en esta prueba pueden llegar a ser una limitante, pero también un apoyo, ¿cierto? Normalmente nosotros esperamos que las personas que tienen una edad superior a los 40, por ejemplo, a los 50, pues ya la prueba nos habla de un deterioro, ¿se acuerdan? En función a eso, nosotros podríamos trabajar
cuáles son las consideraciones sobre las que nosotros vamos a observar, de acuerdo a estas experiencias de la aplicación, los resultados más adelante. Pero bueno, en teoría ahora ya tenemos 2 pruebas. En esta cuarta semana de clases ya tenemos, después de 2 semanas de pura teoría, el mini mental y el Wonderlic. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien, muchísimas gracias, Ale, me parece excelente. ¿Alguien más? Adelante, Ari. Yo lo apliqué a una amiga de mi hermano. Uh-huh. Y lo apliqué presencial porque en casa. Okay. Entonces imprimí el libreto y le di las indicaciones. Y lo que más le facilitaba eran las de matemáticas. Uh-huh. Y creo que la mayoría de estas tuvo todas bien. Y en las otras se confundía un poquito. Y me decía, es que es muy poquito tiempo. Cierto. Y se iban demasiados como a, ¿y qué calificación saco? ¿Cuánto saqué? Y es muy raro porque pues no es de que saque un 8, un 9 o un 10. Es no correcto. Sé si me explico. Y así de, no te preocupes, o sea, de verdad no tiene ninguna calificación. Y ya, le expliqué, pero es como, fue muy, no sé, divertido, no sé si llamarlo así. Pero como cualquier prueba o test lo identificamos con una calificación. De entrada, y en este caso, pues, no es así. Correcto. Si bien es cierto, tanto el Wonderlic, el Otis y el Otis Gamma, que es una prueba que vamos a revisar también el día de hoy, pueden entregarnos una calificación en función a un 10, a un promedio, etcétera. Lo que a nosotros nos interesa no es solamente la calificación, sino el número de aciertos que tienen en función a las cualidades psicométricas que tiene la prueba. A diferencia del Otis, que ese no dejé que lo aplicaran, nosotros vemos, por ejemplo, que el hecho de que la persona tenga solo 12 minutos y efectivamente la percepción del tiempo es totalmente diferente, va a tener también otro tipo de reacciones en función a los ítems. Eso nos va a ayudar también mucho a reconocer algo importante en cuanto a la aplicación y al manejo de las pruebas. ¿Ok? Vamos a trabajar los resultados un poquito más adelante. Muy bien, ¿alguien más que haya tenido algún tipo de experiencia que quisiera compartir aquí con nosotros? Profe, yo igual se lo apliqué a un amigo. Muy bien. Y bueno, me dijo que era muy poco tiempo y en unas creo que se puso muy nervioso y no alcanzó a contestar unas, pero igual, por ejemplo, como dice Ari, me preguntó por su calificación y ya igual le expliqué lo mismo, que no era por calificación, pero creo que es a lo primero que se van. Y ya, saqué sus aciertos y ya. Pero fue así la misma experiencia. Y vuelvo a insistir, el factor tiempo y el querer obtener una calificación que pueda decir, sacaste 9, sacaste 8, sacaste 7, es complejo, ¿no? Porque nosotros sabemos que, bueno, ni de chiste va por allí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Bien, muchas gracias, señorita Carly. Vamos ahora a analizar una relación interesante de esta prueba con la que sigue en el manual. Nosotros vamos a hablar ahora del Otis Gamma, ¿ok? A diferencia del Otis sencillo, el Otis Gamma sí lo vamos a aplicar principalmente a personas que van a ir a un puesto en donde tengan que tomar decisiones o personal a su cargo, ¿ok? En este caso, nosotros sabemos que esta evaluación es de inteligencia general, consta de 80 reactivos y lo más importante, va a medir el significado, comprensión del significado de palabras, analogía verbal, oraciones desordenadas, interpretación de proverbios o como nosotros los llamamos, los refranes, razonamiento lógico matemático, seriación de números y razonamiento aritmético. Luke, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Permítanme tantito, mi perro anda loco. Ven acá. Ven acá.
¿Qué tienes? A ver, ven. Disculpen. Eres bien chillón, ¿qué te pasa? Ven. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahorita. Quiere un poco de atención el perro, pero bueno, no se la podemos dar. Ahora, el Otis Gamma es una prueba también que va dirigida para personas que tienen una preparación académica de bachillerato en adelante. Ah, ya sé lo que quiere el señor, ¿ok? No, ni creas, no. Ven, si quieres ven, aquí. Pero nada más, ¿ok? Es igual una prueba de aptitud, de medición de la inteligencia. ¿Y qué creen? A diferencia de otras, este instrumento tiene una confiabilidad trabajada por medio del split half del punto 88, ¿ok? La primera traducción al español se hizo por el Colegio Americano de Guatemala. Y bueno, inicialmente hay dos versiones, la beta y la gamma. Nosotros vamos a trabajar la versión gamma. Ok. Con base a las normas mexicanas de 1986 se aborda la tarea de obtener pruebas psicométricas utilizadas en la selección de personal por parte de una dependencia del sector público y obviamente desde esa fecha el Otis Gamma es considerado una prueba válida en cuanto a la evaluación de personal. Hay algunas formas que se hicieron para correspondencia de resultados. Se trabajó con una N de 200 personas por medio de un muestreo probabilístico no intencional por cuota, y el nivel 1 se integró por profesionales titulados o pasantes cuyas responsabilidades estaban en el desempeño de actividades de dirección o ejecución y control. El nivel 2, el siguiente grupo, contemplaba puestos que servían de apoyo en la planeación, programación y desarrollo de actividades que fueran inherentes a diferentes puestos, es decir, eran estudiantes o de carrera profesional trunca. O sea, los niveles llegaban a puntos diferentes, ¿ok? Bien, este es el Otis Gamma, y como podrán ustedes observar, pues exactamente la misma forma en la que se presentan las instrucciones. Esta es una prueba para ver cómo piensas, palabras en diferentes clases, otro tipo de ejercicios, y bueno, aquí viene como tal la instrucción. Me voy a pasar rápidamente a la calificación. Y como podrán darse cuenta, de entrada, la hoja de respuestas es diferente. Esta se encuentra de manera vertical y en cada una de ellas tendrán que elegir una letra. A diferencia del Otis sencillo, no pide que se coloquen números como resultados, sino más bien que solo tienen que elegir una letra, o en este caso una de las opciones en donde consideran se encuentra la respuesta correcta, ¿ok? Ya que tienes eso, aquí viene una forma ya trabajada en baremos que me parece aún mucho más profunda que la del mismo Wonderlic, ¿ok? ¿Cuáles son los primeros baremos que va a trabajar? Bueno, de entrada, esta prueba va a hacer diferencias distintivas entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo, ojo, también al nivel, de acuerdo a esa norma mexicana de la que te hablé, de acuerdo al nivel educativo de la persona, si es pasantes o ya cuenta con la licenciatura o carrera profesional, básicamente, bueno, entonces los puntajes en hombres o mujeres tendrán que irse adecuando en función a las medidas que se obtuvieron en ese resultado, que sirven para normalizar o para mediar los puntajes con los que se está trabajando. Puntajes en mujeres y puntajes en hombres, ¿ok? Puntaje crudo, o sea, el número de aciertos que obtiene el sujeto en la prueba. Hombres y mujeres. Y como podrán darse cuenta, si el puntaje crudo, por ejemplo, en mujeres es de 10, el puntaje crudo, Luke, deja allí. El puntaje crudo se va de 0 a 28, de 29 a 34, en el percentil 25 o 10, de acuerdo a la escala del 0 al 100, se puede quedar en inferior al término medio deficiente, pero ojo, en el caso de los hombres es al revés. El percentil 25, donde va a obtener diferencias puntuadas de 2 o 10 puntos, dependiendo del nivel en el que se encuentre, va a obtener, ya te dije, Luke, que no, hoy, ve a ver, te hablan.
Ujú. Es hermoso tener perros. Es la cosa más maravillosa del mundo. Pero bueno, tenemos entonces que los puntajes van a cambiar en función de 2 a 10. Y aquí, por ejemplo, para el término medio o el deficiente o inferior al término medio, los puntajes percentiles van del 50 al término medio y 40 al inferior al término medio. Y en el caso de las mujeres, de 40 a 25. Si lo observamos, ojo, también la edad puede llegar a ser un factor determinante, por supuesto que sí. Esta prueba también ayuda a calcular las formas en las cuales, en función a esos puntajes crudos, los rasgos percentiles con las cuales la norma oficial mexicana trabaja la calificación o los puntos medios para esta prueba, pueden indicarte también diferentes, otro tipo de puntuaciones que también son un poquito más enfocadas a el grado o nivel de estudios que tiene la persona. ¿De acuerdo? Como podrás darte cuenta, de igual manera, la hoja de respuestas es variable. Esta sí, todas las opciones de los 80 ítems que componen el instrumento son de opción múltiple con una letra para identificar cuál es la opción que toma el sujeto. Tiene que marcarlo, en este caso, con base a estos dos puntos. Y al final nosotros calificarlo de acuerdo a la forma con la que ya habitualmente lo hemos venido haciendo. Al igual que el Otis sencillo, el Wonderlic, el Otis Gamma, ahora llegó Paco, genial. El Otis Gamma te ayuda a calcular con base a sus puntajes sistemas baromados sobre los cuales se sientan también las bases de su calificación. Es exactamente igual o el mismo proceso. Algo que me llama la atención en este caso del Otis Gamma es que la función tiempo, como podrán ustedes observar, te da el mismo tiempo que el Otis sencillo, 30 minutos. Pregunta, ¿en qué condiciones o bajo qué condiciones puedo aplicar este instrumento sin considerar el tiempo? ¿Quién me dice? ¿Ale? Pues me imagino que podríamos considerar las mismas que en el Wonderlic, ¿no? ¿Cuáles El son? espacio, Ajá. el espacio, que esté pues sumamente adecuado, por así decirlo, que la persona no tenga discapacidad, ¿Alguna discapacidad o incapacidad? ¿Correcto? ¿Algo más? incapacidad. Muy bien. Ay. Ok. Yo, esta semana he estado trabajando o haciendo algunos trabajos para el Ceneval, unos puntos del EGEL, y no voy a poder continuar con la clase de ahorita de 2 a 3, pero les voy a pedir un favor. Necesito que se chequen. Espérate. La prueba Otis Gamma, ¿ok? Revísenla bien y de tarea, por favor, no a las mismas personas, eso queda más que claro. Aplíquenla en las condiciones que vienen en las instrucciones. De igual manera, como te lo he pedido en anteriores ocasiones, te voy a pedir que saques una foto, taques evidencia y la coloques en tu carpeta de trabajo. Me basta solo un archivo con tus evidencias para que nosotros podamos ir completando pues este nivel, ¿ok? Esa es la tarea. Me voy a ir un poquito más rápido porque vamos a pasar ahora al análisis de una de las pruebas que en lo personal a mí más me gustan. Y esa prueba es nada más y nada menos que el Terman-Merrill. El Terman-Merrill es uno de los exámenes de inteligencia que trabaja por sectores, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a diferencia del Wonderlic, del Otis Gamma, del Otis sencillo o del Otis Beta, esta prueba ya trabaja bien de manera clarificada las áreas sobre las cuales un sujeto tiene que ir contestando y sobre todo un factor que va a ser determinante para esta prueba, que es el tiempo. En estos minutos que tenemos de la clase, antes de pasar a la prueba, me gustaría comentarte algunos de los aspectos históricos que dan forma a esta escala con la cual se evalúa. Nosotros ya hablamos de Alfred Binet
sabemos que fue considerado creador de los primeros estudios sobre la inteligencia junto con Francis Galton y Charles Spearman. Algo que él introdujo y es muy bueno fue que consideráramos que la inteligencia se puede calcular también con base a las tareas que se exigen un nivel de comprensión, capacidad aritmética y dominio y vocabulario. Y él introduce uno de los conceptos que al día de hoy son más importantes en cuanto a evaluación, el concepto de edad mental. Muy bien. Alfred Binet decía que en su primer instrumento, que consistía de 30 reactivos, tenían que enfocarse en la respuesta de acuerdo al grado de dificultad, que era progresivo, y sobre todo que de acuerdo a esto había edades en las que los chicos podrían no necesariamente llegar con las respuestas. Si tú analizas esto, años después, más o menos 60 años después, un epistemólogo suizo llamado Jean Piaget estableció una teoría de la educación y una teoría del aprendizaje basada justamente en este precepto. De acuerdo a los estadios del desarrollo psicomotriz de Jean Piaget, nosotros podemos definir que hay etapas en nuestra vida, sobre todo entre las operaciones básicas y las operaciones concretas, que no podemos desarrollar porque la edad de repente nos lo impide, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de Piaget, viene a nosotros rápidamente un concepto, el framework o marcos, ¿cierto? Esos frameworks o marcos se basan en básicamente dos conceptos interesantes, que son la asimilación y la acomodación. Nuestros marcos de aprendizaje están trabajados cotidianamente en este aspecto. ¿Cómo asimilamos? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo nos apropiamos del mundo? De acuerdo a esto, nosotros encontraríamos en el señor Alfred Binet que efectivamente la edad mental se define por el número de tareas que puede completar correctamente un infante. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas cuando con Piaget en primero veíamos que si tú le ponías un vaso, pensemos que es un vaso, ¿no? Gordito, chaparrito y un vaso alto y muy delgado a un niño y tú le preguntas ¿a cuál le cabe más agua? ¿Te va a decir que el que es más alto? Bien, eso quiere decir que el niño se encuentra en las operaciones lógicas. Él, de acuerdo a lo que asimila y acomoda, es que el más alto es más grande. No así la concepción de profundidad o capacidad de volumen. Un niño que después de los 12 años entra en las operaciones formales, no solamente va a tener la capacidad de distinguir entre un objeto plano y alto y uno chaparrito pero con profundidad, sino también que llega a una de las cosas que a Jean Piaget más le llamaba la atención, la capacidad de predicción. Alfred Binet, considerando también estos aspectos muchos años antes que Piaget, sabía entonces que estas escalas tendrían que estar constituidas por ítems que, de acuerdo a la edad de los niños, pudieran repetir de manera consensuada con sus padres y en función al aprendizaje que desde casa tenían. Ese primer enfoque psicométrico de la evaluación de inteligencia estaba basada en estos trabajos que desarrolló con Ron Simon, ¿ok? Los ítems para un niño de 3 años incluían la capacidad, salteleya, de repetir una frase de 6 palabras, distribuir por grupos botones de colores blancos y negro, nombrar algunos objetos que se le presentaban, ensartar algunas cuentas en un alambre, diferenciar lo grande de lo pequeño, señalar cuadros que representen acciones que se le han descrito brevemente y buscar antónimos, o sea, puntas o palabras contrapuestas entre sí, y en el caso de los niños de 12 años, repetir 4 números en orden inverso, definir conceptos abstractos como amor, cariño o respeto, dibujar de memoria figuras geométricas que se le presentaban por un momento y completar los huecos vacíos de una frase para que ésta tuviera sentido. Posteriormente, con base a eso, él se dio cuenta que el cociente intelectual, que mucha gente no sé por qué erróneamente sigue insistiendo que es un coeficiente cuando en realidad no lo es, al menos que tengamos un 1, es igual a la edad mental sobre la edad cronológica del niño multiplicada por 100. Pregunta, ¿la edad cronológica del niño es la edad biológica desde su nacimiento o alumbramiento hasta el día de hoy? El 100 va a ser justamente, por eso es un cociente,
Pero, ¿de dónde o cómo se puede calcular la edad mental? ¿De dónde sale ese concepto? ¿Quién me dice? Pues es lo que tendría que estar acorde con sus pares, ¿no? En cuanto a edad cronológica. Si muestra algún retraso, entonces no muestra una edad mental correspondiente a su edad Es correcto, cronológica. joven Daniel, pero la pregunta es, ¿de dónde sacamos la edad mental? Sé que la edad cronológica, sin bronca, sale pues de la fecha de cumpleaños del niño, ¿no? ¿Qué día nació o llegó a este mundo? Pero la edad mental, ¿cómo la obtenemos? Bien, ¿alguien me puede decir? ¿Podría ser por el razonamiento que hace el niño? ¿En dónde o en qué, Ale? Pues en ciertas actividades, en ciertas pues preguntas que le hagamos al niño. Exacto. Depende de cómo reaccione. Y en Así. donde te Yo, digo que hacemos eso es justamente en esta prueba. El Terman Merrill va a ser una prueba que nos va a ayudar a calcular justamente esa evaluación de la inteligencia con un parámetro que algunas otras no coinciden mucho, que es la edad mental y la edad cronológica. ¿Ok? Fíjate qué interesante. Joseph Merrill en 1916 estudió en la Universidad de Stanford y con base a los trabajos que ya previamente había desarrollado Alfred Binet, produce la que se conoce como la escala Stanford-Binet. ¿Ok? Ojo, que es diferente a la escala Binet-Simon. La escala Stanford-Binet define un instrumento que tiene un fuerte componente de nivel verbal en todos los niveles y sobre todo que encierra algunas preguntas de vocabulario, analogías e interpretación de proverbios. Y si se dan cuenta, al igual que las pruebas que ya vemos desde el Otis hasta el Otis Gamma, pasando por el Wonderlic, se sigue manteniendo la evaluación del lenguaje como un factor determinante para poder calcular por medio de baremos en algunos casos o por medio de otras puntuaciones, como veremos más adelante, el nivel de inteligencia de un sujeto que se traduciría en la capacidad de distinguir una tarea de otra. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta prueba? Bueno, lo vamos a ver ya el día de mañana. Lo importante es que tú distingas que la evaluación, como hemos visto, de la inteligencia no es en sí misma una evaluación basada en un concepto, sino en una serie de actividades sobre las cuales un sujeto tiene que demostrar que cuenta con la edad mental, la edad cronológica y la capacidad de análisis para dar respuesta a las preguntas que se le van presentando. 2. Que la inteligencia como concepto es muy difícil de explicar. Lo que podemos hacer y resulta más cómodo es establecer relaciones entre el cumplimiento de algunas tareas y sobre todo la capacidad de análisis a través del uso de instrumentos, que la escala Binet-Simon fue de las primeras con las cuales se intentó medir la inteligencia, pero que ésta estaba orientada o diseñada hacia infantes. Por otro lado, la escala, aquí me equivoqué, la escala del Terman Merrill, aquí está, ahora sí, va a ser una prueba que a nosotros nos va a ayudar en 10 áreas a calcular tanto la edad física, con base al dato por meses del sujeto, y la edad mental en función al tiempo. Estas 10 series de instrumentaciones que se traducen en subpruebas tienen un tiempo determinado. Cada una de ellas va a tener una calificación específica que vamos a ir analizando, pero lo más importante de todo, al igual que los otros instrumentos, tenemos una hoja de respuestas que nos van a ayudar a corregirlo. Posteriormente y en función a un puntaje bruto y a un puntaje ya estandarizado o normalizado para aquí, para el punto en el que nosotros estamos, podremos encontrar, de acuerdo a esto, su clasificación y sobre todo su capacidad de aprendizaje. Cada una de estas pruebas, en las 10 series, las podemos observar también en cada una en qué nivel sale, cosa que por ejemplo con el Otis, con el Wonderlic, con el Otis Gamma, con el Otis Beta, no podemos sacar, solo sacamos un puntaje total. En esta prueba, que sí está dividida por series, que son 10 como pueden ustedes observar, podremos sacar en cuál de una de ellas
salió sobresaliente o deficiente dependiendo al número de puntos que se obtuvo. ¿Sale? Y lo más importante es que seremos capaces de entregar una gráfica de rendimiento intelectual en función a la posición en la que, de acuerdo a sus puntajes, el cociente intelectual, su capacidad de aprendizaje y el rango medio en el país nos está sacando en cada uno de esos puntos. Entonces, viene una prueba muy interesante. Solo les pido que de tarea tengan a bien hacer la aplicación del Otis Gamma para las personas que cuenten con el grado que está diciendo, y sobre todo si tienen gente a su cargo o llegan a tener algún puesto de ejecución gerencial o de supervisión, analizar los resultados para el día de mañana, ¿ok? Me apena mucho no poder continuar con la clase, me frustra un poco porque ya me urge ver el Terman Merrill. Para mí es como el primer test ya de veras como tal en cuanto a lo que tenemos que hacer de aplicación. No estoy, por supuesto, no estoy demeritando a los otros. De hecho, yo hago una apología al Wonderlic, que ha sido una prueba muy subestimada. Pero bueno, el Terman, al dividirlo en áreas, van a ver lo interesante que se va a poner. ¿De acuerdo? Vayan subiendo, por favor, sus evidencias, tanto del Minimental, del Otis, como ahora del Otis Gamma, en su cuaderno de trabajo, en la carpeta de nuestra materia, y estaremos en contacto, ¿vale? Cualquier duda que tengan, yo sigo a sus órdenes.